Hola amigues, hoy vamos a referirnos a otro gran poeta argentino, Jorge Enrique Ramponi, La poesía infinita. Dijo Jules Supervielle, desde el mito de Sísifo, desde Prometeo, la piedra no había vuelto a cobrar, en literatura, tan profunda dimensión metafísica. Nuestro autor, Jorge Enrique Ramponi, nació el miércoles 21 de agosto de 1907 en Lunlunta, localidad del partido de Maipú, en la provincia argentina de Mendoza. Curiosamente, en el caso de Ramponi, quien sería el autor de Piedra Infinita, un poemario fundamental del género nacional, el nombre del paraje natal significa, en la antigua lengua de los huarpes, pueblo originario del lugar, piedra que cae. Comarca rural de Montaraz, recorrida por el río Mendoza, Lunlunta, que posee hoy unos 4.000 habitantes, tuvo una influencia fundamental en la poética de Ramponi, como los paisajes de la infancia la tuvieron en otros grandes poetas argentinos, Enrique Molina, Olga Orozco, Juan Laurentino Ortiz, Francisco Madariaga, por ejemplo. Hijo del agricultor Ángel Ramponi y de la maestra normal Herminia Morales, el joven Ramponi siguió el camino de su madre y realizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal de Bachillerato República de Chile, con sede en el departamento de Rivadavia. Al tiempo, comenzó a colaborar en el diario mendocino La Palabra. Desde sus 27 años, 1934, fungió como profesor en la flamante Academia Nacional de Bellas Artes Mendocina, fundada solo un año antes. 14 años después pasó a dirigir esa entidad educativa. Mas su trayectoria poética se inicia con anterioridad a su desempeño docente. En 1928, a los 21 años, publicó su primer poemario, Preludios Líricos, editado por La Quincena Social. Acerca de esa temprana entrega nos habla el mismo poeta en un reportaje sin firma del entrevistador, datado como de Chirca 1963, felizmente encontrado en el fondo Jorge Enrique Ramponi, hoy propiedad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, desde 2003. Dijo entonces Ramponi, han pasado 35 años desde la publicación de mi libro inicial, integrado por poemas escritos entre los 14 y los 17 años. Sentimiento, ingenuidad, temas populares, ritmos simples y espontáneos, plasmados en una expresión que llamaré tradicional. Sin embargo, en ese libro ya existía en germen, creo, mis futuras ambiciones libertarias. No porque me fuera esquivo el don de la forma heredada, sino simplemente por un imperativo de mi espíritu, porque una necesidad natural de expansión buscaba cauces más libres y auténticos que no desvirtuaran el sabor de mi caudal profundo. Por la misma época en que apareció Preludios Líricos, del que no conservo ningún ejemplar, acaso para que mi ternura pueda querer a la distancia esos versos primerizos, compuse mis primeros poemas no tradicionales. En 1933, 5 años después de Preludios Líricos, sale de prensas Colores del Júbilo, colección de 8 romances editado en volumen por la Biblioteca Almafuerte. Es en este volumen donde, dejando atrás lo ensayado en sus poemas iniciales, Ramponi comienza a exhibir su personalísimo manejo de la palabra poética. En abril de 1935, su poemario Pulso del Clima, cuyo primer título fue Pulso del Tiempo, en 1932, le granjeó el Premio Municipal de la ciudad de Mendoza. Llamativamente, este trabajo tuvo una circulación muy privada y hasta fue dado el manuscrito por perdido. Es en este mismo año que del poeta se publica Corazón Terrestre,
Maroma de Tránsito y Espuma, en la desaparecida revista Oeste, Boletín de Poesía. La maduración definitiva de su particular estilo deparó la que es considerada como su opus magnum, Piedra Infinita, de 1942. Extenso poema en la tradición latinoamericana del poema río, donde nuestro autor amalgama la contemplación de la inmensa cordillera andina y su polifonía simbólica con la interpelación que suscita acerca de la misma condición humana, tanto en su faceta material como metafísica. Entre otras muchas particularidades de la obra, Piedra Infinita, además, es una confrontación entre lo imperecedero adjudicado al monumento natural y lo efímero propio de nuestra especie, en una lucha antitética entre las propiedades de una y de la otra. Escrita por Ramponi cuando solo contaba 35 años, Piedra Infinita es una de las cumbres de la poesía argentina, elogiada acabadamente, entre otros, por el poeta franco-uruguayo Jules Supervielle, quien la tradujo al francés y manifestó, como antes dijimos, desde el mito de Sísifo, desde Prometeo, la piedra no había vuelto a cobrar en literatura tan profunda dimensión metafísica. Tras la publicación de esta obra, el carácter reservado y hasta taciturno del poeta se acentuó, y de igual manera su silencio autoral, roto recién 3 décadas más tarde, cuando publicó Los Límites y el Caos, en 1972. Casado el 23 de mayo de 1944 con Rosa Stillerman, artista plástica y profesora de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, paulatinamente se fue recluyendo en su casa de Belgrano 7, en los suburbios de la capital mendocina. Muy poco afecto a los viajes, se sabe que en muy contadas ocasiones se trasladó a Chile y a Buenos Aires, como si las travesías lo alejaran de aquello que consideraba el origen mismo de su poesía. Fumador empedernido, sufrió en sus últimos años de una severa dolencia cardiopulmonar que le ocasionaba fuertes accesos de tos, fatiga y palpitaciones. Tras jubilarse de su cargo como director de la Academia de Bellas Artes, prácticamente ya no abandonaba la vivienda, aunque gustaba de recibir en ella al creciente número de poetas jóvenes que concurrían a visitarlo. Falleció Ramponi en su provincia natal el miércoles 2 de noviembre de 1977. Vamos a hablar un poco ahora de la obra en sí. Pese al linaje más tradicional de sus primeros poemas, desde temprano Ramponi estuvo ligado a los grupos de autores mendocinos que introducían los avances de las vanguardias contemporáneas en la provincia. Cuando se editó Preludios Líricos, ya integraba las filas del grupo Megáfono. Sin duda, el influjo de las nuevas posturas estéticas dejó su huella en nuestro poeta, pero es gracias a su personalísima reelaboración de elementos clásicos, tradicionales y vanguardistas que Ramponi alcanza a desplegar todas las posibilidades que le brindó su talento para ofrecer al lector singularidades sintácticas y núcleos de sentido como los que despliega a partir de su obra cumbre de 1942. Como todas las empresas poéticas de hondo peso específico, Piedra Infinita permite múltiples y siempre renovadas lecturas, aunque cabe destacar en ella el acentuado tono épico que la atraviesa, donde reside el antagonismo que el poeta sabe transformar en síntesis y complementación, que anima a ambas partes, la mineral, inanimada, perenne, inmortal, por un lado, y la viviente, animada, consciente y perecedera por el otro. De entre los variados juicios que ha suscitado la poética de Ramponi, destaquemos el emitido por la escritora, poeta, crítica literaria, catedrática e investigadora Graciela Maturo, cuando señala: propongo distinguir en la obra ramponiana, sin negar su continuidad y global unidad, dos etapas netamente diferenciables. La primera, entre 1927 y 1935,
es su fase celebrante y gozosa en la multiplicada alegría de percibir el mundo y la propia creación. Esta etapa se muestra más ligada a la plástica, aunque asoman en ella rasgos permanentes como la musicalidad y el amor por la forma. Abarca las siguientes obras: Preludios líricos, Pulso del clima, Colores del júbilo, Corazón terrestre, Maroma de tránsito y espuma. El asombro y la alegría vital, unidos a la aceptación gozosa de una nueva atmósfera marcada por la técnica, presiden la primera etapa del poeta, asimilable al ultraísmo hispánico, acaso al esprit nouveau de los franceses, aunque siempre ligada a la tradición propia, la del romance y la copia de raigambre cuyana e hispánica. El poeta exponía una intensa alegría de vivir y al mismo tiempo un aire juguetón y funambulesco, afín a rasgos culturales de la época, como el Charleston o la radio. La segunda etapa de su poesía, ligada fundamentalmente a la música, expresa una audaz y dolorosa búsqueda del ser, que comprende momentos de agonía, muerte y resurrección del sujeto mártir. La componen dos obras que conforman una de las cumbres de la poesía en lengua hispánica: Piedra infinita y Los límites y el caos. A partir de 1935, Ramponi propone su gran obra Piedra infinita, publicada en 1942. Se aboca a la contemplación de la naturaleza en su aspecto más impenetrable y hermético, la pétrea cordillera de los Andes, muda presencia que acompaña la vida del hombre cuyano. Su contemplación genera un diálogo que adquiere los matices del asombro, el terror, la angustia y la revelación. La piedra cobra una dimensión metafísica, convirtiéndose en símbolo, presencia, ausencia, acceso al ser, ontofanía. Pero este libro, considerado la obra maestra de Ramponi, quedaría trunco si no se lo asociara a Los cantos del denodado, que publicó con el título Los límites y el caos, 5 años antes de morir. Estos cantos de su obra final traen la liberación del mártir y la transformación de la conciencia o metanoia. Se cumple una vez más la función salvífica y transformadora del arte presente en la tragedia antigua. El poeta hablará en esta etapa de cantos y, en efecto, su voz se incorpora decididamente a una vía rítmica y melódica, apelando a la sonoridad acentual de las palabras en largos versículos musicales. Bueno, y ahora, amigues, vamos a leer fragmentos de Piedra Infinita. Piedra es piedra, aleación de soledad, espacio y tiempo, ya magnitud, inmemorial olvido. El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel áspera, lo rebate su sangre, pero algo suyo adora la perfección inerte. Hay durezas, caparazones, formas tristes, con agua o grumo vivo adentro. Ella, sin brizna de entraña, mármol lleno de mármol. ¿Acaso algo terrible habitó su caracol profundo? De esperar siglo a siglo, la valva cerró por intemperie. Caída al fondo de ese abismo palpable en sus márgenes de espanto, árida espalda yerta, féretro de lo estéril, ecuador de lo triste, no es mi desdén, ignora redonda en su materia sorda, íntegra, nada, nunca. Geometría en rigor, sola en su límite, ceñida cantidad, estricto espacio, asignatura ciega, pieza hermética, contrita y sin piedad, armada en temple, cuadrada en su sostén, compacto término, duro numen del número, sin pórtico a los sueños ni a la lágrima.
Si absorbe, no incorpora, ajena al vello de los líquenes. El fuego no es su dádiva, ardiente secreto que el hombre le inventó buscándose. Sentid, ni ruda música primaria, cajón sordo, yunque seco, ataúd del sonido.